Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión organizada por la agrupación 92 Liberales en el Ateneo en colaboración con la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas. Vale, pues a ver, ¿me oyen mejor ahora? Sí, vale. Como decía, bienvenidos a esta sesión organizada por la agrupación 92 Liberales en el Ateneo y la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Docta Casa. En primer lugar, ruego disculpen el pequeño retraso para comenzar, provocado por una manifestación que nos han montado seguramente para evitar que este acto se celebre con pleno éxito, pero no lo han conseguido porque está abarrotada la sala, faltan sillas, más la gente que falta por llegar. Entre los que faltan por llegar está Alfonso Rojo, que nos ha comunicado que estaba atrapado en un taxi a la altura de Colón. Me imagino que ya andará por Cibeles y dentro de poco estará por aquí. En cualquier caso, por no retrasar más el acto, vamos a comenzar y cuando venga Alfonso se incorporará y nos deleitará con su presentación. Estaba también prevista la participación de nuestra querida Isabel Valderrey, pero por unas complicaciones médicas no ha podido asistir. La sustituye en la labor de moderadora Paloma del Castillo, que también es miembro de la agrupación, ateneísta como Isabel, y miembro de la agrupación, de hecho es secretaria general de la agrupación. El acto se desarrollará de la siguiente manera. Primero yo realizaré una breve presentación de nuestros invitados, aunque no esté Alfonso también le presentaré, y luego hablarán sobre la obra. En caso de que cuando haya terminado yo no haya llegado Alfonso Rojo, pues comenzará José María y luego ya pues Alfonso podrá intervenir. Bien, pues pasamos a presentar a nuestros invitados. Una cosa muy importante, con posterioridad a la presentación o a las intervenciones de los dos ponentes, ustedes como miembros del público, siguiendo la larga tradición ateneísta, podrán preguntar o realizar algún comentario. En ese punto sí que les ruego que sea breve el comentario que hagan, que no hagan una conferencia más, para que puedan participar el resto de las personas con interés. Bien, pues comenzamos. En primer lugar presentaré a Alfonso Rojo, que nació en Ponferrada, es licenciado en Derecho y Periodismo, si bien en esta última profesión es a la que se ha dedicado mayoritariamente. Comenzó su carrera en Diario 16, primero como fotógrafo e inmediatamente como corresponsal de guerra, cubriendo diversos conflictos a lo largo de su vida, en Nicaragua, El Salvador, Oriente Medio, Afganistán, varios países africanos y otros iberoamericanos como Bolivia o Cuba, incluso la invasión estadounidense de la isla de Granada o el derribo ciudadano del muro de Berlín. De Diario 16 pasó al Mundo, para el que fue corresponsal en los Estados Unidos, donde ejerció de adjunto al director y corresponsal de guerra también, corresponsal permanente cubriendo acontecimientos históricos que todos conocemos como las dos guerras del Golfo. De hecho, Alfonso Rojo fue uno de los dos únicos periodistas occidentales que permanecieron en Bagdad bajo el bombardeo de la aviación o de los misiles aliados. También presenció e informó sobre la guerra de los Balcanes, resultando herido en Sarajevo. Desde 2004 dirige el diario online Periodista Digital y ha participado de manera asidua en numerosos programas de televisión y radio. Teniendo una vida como esta, Alfonso Rojo nos ha regalado sus experiencias en hasta 12 libros. José María Blanco Corredoira, que es el autor del libro del que vamos a hablar hoy, nació en Madrid y compatibiliza la escritura con su profesión de abogado. Su interés fundamental ha sido la narrativa costumbrista histórica, especialmente de Madrid, su ciudad. A ella le ha dedicado varios libros, como Madrid no tiene arreglo, Crónica de un paseante en corte, de la editorial Silex, Madrid de leyenda, de la editorial Almuzara, o el poemario Flagrante Madrid, de Huerga y Fierro, y ha publicado también dos novelas históricas, Añoranza de guerra, de la Estafeta, sobre un soldado, la historia de un soldado en la División Azul, y Objetivo Skorceni,
de la esfera de los libros. A la Galicia de su origen familiar, en la comarca lucense de Ulloa, le ha dedicado El secreto de Amarante, de la editorial Sial Pigmalión, y Al camino de Santiago, que pasa por aquella tierra gallega, un libro muy del gusto de los peregrinos, Los misterios del camino de Santiago, de la editorial Almuzara. Por lo tanto, eres un escritor prolífico, ¿eh? Y ahora José María nos presenta su última obra, El rey que todo lo perdió. Un libro documentadísimo con testimonios inéditos sobre la vida de su majestad el rey don Juan Carlos I. Bienvenidos todos y bueno, pues como no ha venido Alfonso todavía, voy a pasar la palabra a José María. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Quiero dar las gracias al Ateneo por acogernos hoy aquí, en esta presentación, a la agrupación 92 Liberales, que dirige Marcos Arbeloa, a Javier de la Vega, abogado, compañero de tantos años, que pertenece a esta agrupación y que es el que me llamó para ofrecerme presentar aquí este libro, como no, a Alfonso Rojo y a todos ustedes por venir. Me siento muy honrado por su presencia. Veo caras muy conocidas y algunas que para mí tienen una significación especial porque al tratar sobre todo, no tanto sobre don Juan Carlos como Crónica de España, que es de un tiempo reciente, personas que han tenido papeles esenciales, protagonistas de la vida pública, como don José Miguel Ortiz Bordas o como don Tomás Zamora, y que ambos pues cada uno pues desde sus responsabilidades me complace mucho que puedan estar hoy aquí. Don Tomás Zamora fue director de la Editora Nacional, ha sido también vicedecano de la Facultad de Derecho, ha tenido gran amistad en el CEU, de donde ha sido profesor del CEU, con una serie de personas que tanto a mí como a mi hermano de colegio, Francisco Zamora, su sobrino, pues nos abrió los ojos por un cierto interés por la vida pública. ¿En qué consiste esto que les estoy diciendo? Pues miren, yo siento que yo he llegado tarde a casi todo. He sido aficionado como deportista pues impenitente, casi adicto al deporte. He tomado lecciones de todos los deportes que se puedan imaginar, del esquí, del golf, del tenis, de la natación y hasta del baile flamenco. A todo he llegado tarde, todo con escaso rendimiento, pero considero que he sido precoz en una sola cosa en la vida, que ha sido una afición por la palabra, una afición por la poesía, por la lectura, y he sido un mirador, como diría José García Nieto, como dijo en su discurso del Premio Cervantes, un observador muy atento de la realidad. Cuando era pequeño leía el ABC que llegaba a casa, y tal día como ayer de hace 49 años, yo tenía 7, pero recuerdo perfectamente cómo a partir de ahí surge un momento difícil para España, en el que, todos ustedes lo saben, irrumpe la tensión política en muchas familias, en muchos hogares. Eso, los que tenemos 56 años, somos de la generación de don Felipe, lo recordamos, lo vivimos con claridad. Con una particularidad que personas como mi amigo profesor Francisco José Zamora o yo lo vivimos con interés y con una precoz atención. Cuando llegamos a la universidad en el año 86, en el CEU, con don Tomás Zamora, con Íñigo Cabero, ellos nos dieron la oportunidad de participar en el grupo joven de la Asociación Católica de Propagandistas. Éramos un grupo pequeño de enchufados que don Abelardo Algora tuvo a bien, un hombre muy importante en nuestra transición, tuvo a bien acogernos. No es que fuéramos enchufados, éramos personas que teníamos inquietud por la política y éramos jóvenes, teníamos 18 años. Entonces, el CEU nos brindó muchas cosas. Fuimos alumnos del catedrático don Juan Iglesias, de don José Antonio Escudero, de don Isidoro Martín, es decir, de personas muy ilustres. Y además, por ejemplo, en Derecho Político yo fui de don José Peña,
Era el año 86, quiere decir que la Constitución en septiembre del 86 pues todavía no había llegado a su primera comunión. Tenía apenas 7 años, no llegaba a los 8 años. Se vivía todavía una cierta complacencia con el resultado de la transición y de la Constitución. Yo lo percibía así. En aquellas comidas que organizaba don Abelardo Algora, un jurídico militar que había hecho la guerra, de Zaragoza, de Pedrola, cada viernes nos traía, y no una vez, sino varias veces, a personas de la casa como Landelino Lavilla, que había sido presidente de las Cortes, como Marcelino Oreja, como Íñigo Cabero, como José Manuel Otero Novas, como José María García Escudero. Me olvido de algunos seguro, Tomás, pero vinieron muchos ministros, subsecretarios, personas importantes que habían participado en aquello. Pero como digo, en el año 86 todavía no se percibía con claridad lo que otros hombres, a los que se les quiso denostar con el nombre del búnker, o otros hombres que eran los del grupo de Alianza Popular, de los 7 magníficos, venían denunciando, incluso otras personas que tenían quizá otro origen, como José María Gil Robles o como Tarradellas, venían denunciando pues la carga de profundidad que tenía el término nacionalidades y el título 8º de la Constitución. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en cierto modo este libro mío, que es una crónica de 2 reyes, es una crónica de un reinado, o de don Juan como pretendiente, postulante a un reinado, un rey sin corona, y de su hijo, hasta el año 81 básicamente, esta crónica surge como una contracrónica, en el sentido de que han sido demasiados años, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, demasiados años en que hemos escuchado una sola crónica oficial, tanto de don Juan Carlos como del periodo histórico. Y esta crónica era básicamente lo que Umbral llamaba la Santa Transición. Es decir, se elevó a los altares la transición como un proceso beatífico en el que todo se hizo bien y que los resultados son maravillosos. Claro, esa historia que empieza a contarse más o menos en esos años, en los años 80, es una historia que para que la voz de su principal portavoz, que sería Victoria Prego, tuviera sentido y cobrara cierto dramatismo, necesitaba ilustrarnos sobre el origen tan triste y siniestro de la dictadura del general Franco. Es decir, que todavía hoy ya no está Victoria Prego, pero hay nuevos agiógrafos de la transición como Cebrián o como este muchacho Juan Fernández Miranda, y lo digo un muchacho en el término más complaciente, ¿no? En el sentido de que ¿cómo es posible que todavía, cuando esta persona escribe este libro que ha recibido un premio importante, cada vez que habla del general Franco necesita decir el dictador Franco? Yo creo que no hace falta, igual que no hace falta que digamos el dictador o el tirano Napoleón, es decir, podemos escribir de historia dejando a un lado los apelativos. Pero la crónica de la Santa Transición se hizo sobre la base de que veníamos de un tiempo siniestro, y por si ustedes no lo saben, vivieron en un tiempo gris, en blanco y negro, siniestro, donde no había libertades personales, por mucho que ahora hayan venido algunos que en su día fueron comunistas, como Sánchez Dragó, como Raúl del Pozo, como Federico Jiménez Los Santos, a ilustrarnos, o como el nuevo premio Cervantes, Álvaro Pombo, diciendo que de haberlo sabido no habría salido del armario, y que en la época de Franco había evidentemente una vida en la que no existía una libertad absoluta de prensa, existía una censura matizada con el tiempo, pero existió un desarrollo que ustedes todos han conocido, personal, y la prosperidad de España pues fue increíble. Yo necesitaba escribir una crónica en la que explicara, por favor, que don Juan no es el rival político de Franco que se nos ha vendido. Don Juan es un hombre que pugna con Franco por una
porque los dos pretenden ser jefes de Estado. Uno ya lo es y el otro pretende serlo porque con 29 años recibe los derechos dinásticos de don Alfonso, con 29 años es un rey sin corona. Y es normal, pero como bien nos ha ilustrado don Ricardo de la Cierva en una obra fundamental, donde en cierto modo es una obra de 900 páginas, a veces las obras que se escriben para refutar otras son las más densas, y esta es una obra en cierto modo para refutar la tesis de Luis María Anson de que don Juan fue un demócrata antifranquista. El libro nuestro explica y aporta los documentos en los que don Juan se adhiere fervientemente no solo al alzamiento nacional, sino con posterioridad al movimiento, y don Alfonso en Roma felicita muy afectuosamente a Franco y se pone a las órdenes de Franco. Esta es la realidad de cómo la causa monárquica en un primer momento, ideológicamente, con Franco nunca pugnó. La realidad de esos años creo que está contada, aunque luego el libro se centra bastante más en la transición. La realidad de esos años debía ser contada, aunque hay autores en los que me he apoyado mucho, como Laureano López Rodó, con esa obra fundamental, La larga marcha hacia la monarquía, precisamente para explicar que la dificultad que encontró Franco para darle un cauce de instalación histórica al régimen del 18 de julio. Esta es una idea que le he tomado a Enrique Aguinaga, que fue decano de los cronistas de Madrid, fue un periodista, pues yo creo que un maestro de periodistas, y Enrique Aguinaga escribió un libro fundamental con más de 900 testimonios que se titula Aquí hubo una guerra. Aquí hubo una guerra es la expresión de que, por desgracia, nada en la historia reciente de España se puede sustraer al hecho cierto y dramático de que vivimos una guerra. Aguinaga es uno de los pocos autores que nos explica que Franco, en un momento determinado, muy pronto, quiere darle una solución histórica a su régimen. Que el régimen de Franco, cuando pasen muchos años, dice Aguinaga, tendrá como principal explicación no tanto esto que se empeñan en recordarnos, que fue una dictadura, sino que fue un régimen de transición. En primer lugar, un régimen accidental surgido de una guerra que no había pretendido Franco y para la que no se había postulado como jefe, una guerra que no tramó Franco, que tramó en todo caso el director, el general Mola, que hasta el propio Franco tuvo la necesidad, como contamos en el libro, de recordarle a don Juan, tan mal asesorado siempre por los Pedro Sáenz Rodríguez y por los José María Gil Robles, tuvo que recordarle que la corona había quedado en el arroyo y no por culpa suya, que él no tenía obligación de restaurar a la monarquía y que el general Mola dejó sentado en sus directrices que el movimiento, que es cuando se empieza a usar esta palabra, tenía un carácter nacional y no de restaurar ningún régimen. Mola no era monárquico. Esa idea de que el régimen es accidental, de que Franco no buscó ser el jefe del Estado, esa idea de que la restauración de la monarquía no entendía Franco y se vio obligado varias veces, como recogemos en varios documentos, a decírselo a don Juan, que no era responsabilidad suya el que España estuviera sin corona. Estas son notas esenciales para entender cómo se va perfilando a lo largo del tiempo una idea que ya en el 47 se concreta con la ley de sucesión a la jefatura del Estado, en la cual se define España como un reino y se dice que el sucesor al jefe del Estado, al generalísimo, lo será un rey de la dinastía de siempre, un español de más de 30 años. A don Juan esto no le gustó, conoció esto horas antes o días antes de que se publicara de mano del almirante Carrero Blanco y se disgustó porque dijo que esto era la monarquía electiva. En cierto modo, así era. Y el hecho es que
había una última razón que quiero exponer, de esas que en un capítulo llamo las razones de Franco. Las razones de Franco tienen que ver con que la victoria de la guerra le podía proporcionar a Franco unos derechos, por decirlo así, y unas facultades, pero también le traía algunas obligaciones. En primer lugar, en un momento inmediato, asegurar la victoria, lógicamente. Hoy sabemos, en términos cuantitativos, cuál fue el tamaño de la represión, gracias al libro de Miguel Platón, y cómo se aseguró esa victoria. Sabemos que esa victoria había que administrarla contra viento y marea, contra la ONU, contra todo lo que viniera, cómo se hizo, y se cuenta en el libro, pero hay una cosa en la que yo he discrepado siempre con don Manuel Fraga cuando decía que Franco tenía que haber dejado a un lado, tenía que haberse marchado unos años antes. Bueno, esto me contó don José Utrera Molina, que tuvo la gran deferencia de recibirme en su casa. Me contó que en determinada ocasión, digo qué ministro y en qué momento, también le quiso sugerir en los últimos años que podía dar un paso a un lado, y le miró fijamente a ese ministro y le dijo: usted sabe que eso no puedo hacerlo. La victoria de la guerra conllevaba una servidumbre grande, y era que no podía abrirse a un régimen democrático liberal de partidos políticos, porque inevitablemente iba a conllevar la irrupción de los partidos socialistas y comunistas tan fuertes en Europa, como acabe de recordarlo, sobre todo en Francia y en Italia, y la victoria costosamente labrada en los campos de batalla, pues se desperdiciaría, se echaría a perder. Porque hay también otra idea de legitimidad que tenía Franco, y era la de que había ganado en la guerra, y que la victoria por las armas históricamente es también una fuente de legitimidad, y tenía otra más, y es que el pueblo español, y esto es una realidad, es lo que traigo una cita de don José María García Escudero sobre lo que significó el franquismo sociológico. Una mayoría social que arropó a Franco, y ustedes lo pueden ver en muchos documentales. No podía haber cientos de policías o de guardias civiles obligando a tantos cientos de miles de españoles, porque Franco no se escondía. Hay quien se esconde, pero Franco no se escondía ni en las procesiones, ni en las regatas de traineras, ni en la corrida de la beneficencia, ni en la copa del Generalísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, quiero traer a colación una frase muy importante desde mi punto de vista de don Torcuato Fernández Miranda, pronunciada en la misma noche en la que mataron al almirante Carrero Blanco y a dos servidores públicos que le acompañaban, el conductor y el inspector de policía. Don Torcuato Fernández Miranda asume en esas horas dramáticas la presidencia de gobierno de forma interina, y se dirige esa noche a los españoles y dice lo siguiente: no es hora de palabras, el pueblo español sabe que nunca ha tenido que ver con los cobardes, el odio puede soñar con posibles revanchas, es inútil, hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria que ha abierto el camino de la paz y la justicia. Dicho esto, creo que el libro transcurre, lógicamente, por muchos avatares de la vida de don Juan Carlos, a quien creo que trato con rigor, con precisión, hasta con cariño, porque no cabe duda, me preguntaban algunos periodistas estos días, y efectivamente a don Juan Carlos es difícil no sentir cariño hacia él, y eso les advierto que yo estoy libre de... Aquí viene don Alfonso. Y eso que yo estoy libre, esto mismo se lo dije a Alfonso recientemente, porque él sí ha tenido la ocasión de pasar largos ratos con don Juan Carlos, y sin embargo pues yo estoy libre del hechizo, de la palmadita hechicera de don Juan Carlos, porque sé que es un hombre simpático y que es un hombre que desde niño, y lo cuento tratando de hacer
vamos a decir, una apreciación psicológica del personaje en profundidad, desde niño don Juan Carlos sabía que se hacía querer. Tuvo una vida difícil, tuvo una vida errante. En 26 años pues pasó de vivir en Roma a Lausana, a Friburgo, en Madrid, Estoril, San Sebastián, Madrid, o Estoril otra vez, Madrid, en la casa de los duques de Montellano, en la Castellana, la Academia General de Zaragoza, Marín, San Javier. La formación académica de él fue diseñada por Franco y es la misma que ha seguido don Felipe y que sigue doña Leonor. Sin embargo, este muchacho Juan Fernández Miranda dice que la formación académica de don Juan Carlos fue decidida por don Juan y que de la Avenida España fue decisión de don Juan. Bueno, dicho esto, la vida errante de don Juan Carlos, sus difíciles años, desde que ya se instala en la Zarzuela en el año 62, que económicamente pues se ve privado de medios, sinceramente, y luego cómo llegamos a la designación del 69, por qué Franco se dilató tanto en tomar esa decisión. Recojo una frase de Franco al hilo de una pregunta que le hizo un periodista en cierta ocasión, en la que dijo: yo nunca he jugado una carta sin ver la que venía detrás. Franco lo decía con respecto a una maniobra en la guerra, pero esto es de aplicación a lo que hizo en el 69. Fue finalmente don Camilo Alonso Vega, amigo de infancia y con el que marchó a África, 2 años más mayor, que cuando iba a cumplir 80 años pidió ser relevado como ministro de la Gobernación y que le pidió que ya... Entonces es cuando yo entiendo que empieza el proceso de la transición, en cuanto que en el 69 Franco dicta un decreto, bueno, se promulga un decreto que es el de prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad o durante la guerra o con anterioridad al 1 de abril del 39. Por lo tanto Santiago Carrillo como cualquiera que tuviera responsabilidades, y Santiago Carrillo las podía tener por haber sido jefe responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid en los días de noviembre del 36, cuando se asesinaron a tantos miles de españoles en Torrejón y en Paracuellos. A partir del 1 de abril del 69, todos los crímenes de la guerra quedaban prescritos. Pocos meses después se designa a don Juan Carlos sucesor a título de rey. Por lo tanto, la transición se empieza a proyectar desde entonces y luego, lógicamente, el libro ya discurre durante muchas páginas en el periodo de la transición, donde me interesaba explicar que la transición es hoy un mito troncal, que viene adornado o sustentado por mitos coadyuvantes, una serie de ramas, mitos como se hizo, que era necesario abandonar el Sáhara, que era necesario legalizar el Partido Comunista como se legalizó, que la amnistía era necesaria y en los mismos términos en los que se hizo. Hoy creo que queda bastante claro que lo que supuso la amnistía, sobre todo la ley del 77, y luego mitos, el propio mito de la Constitución o de la descentralización territorial de España, y el mito del consenso, que no soy yo el que desnudo ese mito. Yo me apoyo en Tarradellas o me apoyo en el propio Torcuato Fernández Miranda, que pega ese portazo de salida tan pronto como el 30 de mayo de 77, 15 días antes de las elecciones, de las primeras elecciones. Por lo tanto, Torcuato Fernández Miranda, que había sido quien había convencido a el rey de nombrar a Suárez, enseguida, en cuanto se da cuenta de que Suárez va por libre y está haciendo las cosas de otra manera, y que quiere presentarse a las elecciones del 77, cosa que no quería ni el rey ni don Torcuato, y sus razones tenían. Bueno, pues el año 77 es ese periodo en el que parece que todo se tuerce, porque todo se hace de una manera, a la manera de Suárez, a la manera de Gutiérrez Mellado. Creo modestamente que los perfiles biográficos de los dos los he trazado con mucho cuidado, aportando incluso información que nadie conocía, tanto de Suárez como de Gutiérrez Mellado. Y finalmente, pues quería decir
traigo las palabras de Torcuato Fernández Miranda o las propias de Emilio Romero, donde nos explica, y esta es una clave muy importante, que, y quizá la gran culpa de Suárez, que Suárez no se apoyó en la mayoría natural que le proponía Fraga, sino que Suárez en las dos legislaturas, en la de 77 y la de 79, decidió olvidarse de la Alianza Popular, de los 16 escaños, también podía haber contado con algún escaño más, como el de don José Miguel Ortiz Bordas. No quiso apoyarse en esos escaños y se quiso apoyar en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en los nacionalistas. Es lo que Emilio Romero llamó no un consenso, decía, el consenso en realidad es un gobierno solapado con el consentimiento de la izquierda. Eso motivó la forma en que se hizo la Constitución. Recojo muchos testimonios de quienes estuvieron en la Comisión Constitucional, como Laureano López Rodó, como don José Miguel Ortiz Bordas, como Federico Silva Muñoz o como Gonzalo Fernández de la Mora. Creo que con toda esta información resumida de la forma más amena, pero sin eludir las fuentes, pues ustedes podrán tener una imagen más exacta de cómo hemos llegado al actual estado de descomposición y al declive del personaje. Muchas gracias. Como se ha incorporado cuando ya estaba en marcha José María, damos la palabra a Alfonso Rojo, que va a hacer una breve intervención. Hoy es un día que tocaba hablar de Aldama, pero vamos a hablar no vamos a hablar de gente mala, sino de un hombre bueno. Y José María Blanco Corredoira es ante todo, además de inteligente, educado, sofisticado, fino, en el mejor sentido del término, un hombre bueno. Yo comparto con él a veces debates y viene a ayudarnos, echamos una mano, y es un personaje realmente bueno. Creo que el título... había preparado unas notas, pero debido a lo tarde que he llegado, llevamos peregrinando 1 hora por Madrid desde aquí al lado para llegar, hemos llegado corriendo en el último minuto. Voy a ser brevísimo, es decir, yo creo que el título puede inducir a la confusión. A mí me ha alegrado al leer el libro que José María Blanco Corredoira trata al rey Juan Carlos con cariño. Se lo digo en serio, con cariño. Y lo digo porque está mi mujer allí, nosotros las pocas veces que coincidimos in illo tempore con el viejo rey, a mí me pareció un personaje encantador. Todo esto que ha salido últimamente, que si Bárbara, que si la otra, entre ustedes y yo, sin que salga de esta sala, me importa un comino. Se lo digo de verdad. Con nosotros, las poquitas veces que coincidimos, o brindando, tomando algo, muy poquito, encantador. Y yo creo que José María Blanco Corredoira lo trata, el análisis es profundo, disecciona el personaje, los hechos, pero siempre se nota que hay un enorme afecto del autor hacia el protagonista de la historia. Y tampoco, dice, todo lo perdió, yo tampoco creo que en este momento esté tan mal. Se lo digo en serio, es decir, en esa isla que está con más de 12 sirvientes y tratado como un rey, pues yo creo que eso a él le gusta. Creo, es decir, es pura impresión, no tengo ningún dato objetivo para justificarlo, pero ese tipo de, iba a decir, de respeto que ya no existe en nuestro país, nos han dado cuenta ustedes de que aquí, vayas donde vayas, te tutean. La enfermera te llama cariño, y de que soy yo cariño del hospital, le pides la factura al de la gasolinera y te dice, ¿cómo la quieres? Y dice, ¿me la podía dar usted? ¿Que cómo la quieres? Digo, mire, me la da como usted quiera. Es decir, aquí se ha perdido prácticamente todo eso. Y dicho esto, yo creo que el rey está bien, y me gustaría, más que del libro, hablar un poco del personaje, porque el libro es estupendo, merece la pena, está muy detallado, es prolijo. Yo creo que le han faltado, que tenía muchos más elementos, porque hay veces que hasta comprime de verdad la información, ¿no? Y ya lo ha contado mucho mejor que yo Corredoira, lo que tenía que ser, vean cómo me estoy saltando las páginas, pero tengo vívidamente grabada en la memoria la primera vez que coincidí con José María Blanco Corredoira en la redacción del periódico digital que yo dirijo. Y a mí me impresionó. Es decir, porque no es un personaje corriente, ¿no? Me impresionó vasta cultura, aguda sensibilidad
y sobre todo es cortés, que es, como les dije antes, es una cualidad que ha desaparecido de la escena española. En cierta manera, el autor del libro parece un personaje de otra época, como lo es el rey Juan Carlos. El personaje, no voy a decir en extinción, pero casi, como decía Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo me jacto de las que he leído. Y en el caso del autor se nota que es un hombre que ha leído mucho y cuando se debe leer, que es antes de los 30. Cuando no has leído antes de los 30, yo diría de los 25, ya no lees. Ahora la gente no lee ni a los 30, ni a los 60, ni a los 50. Es un hombre, el autor es versátil, creo que es hasta buen padre de familia, lo cual es también otra cualidad en la España en la que estamos en este momento, y es un ejemplo vivo de lo que Azorín llamaba la continuidad nacional. Lo digo, visto el público también que hay aquí, ¿eh? Un hombre que ha sabido aunar tradición, fíjese cómo va vestido, ni chándal para lavar el coche, que es como habitualmente se presenta a la gente, hasta los políticos, y como viene hoy, va siempre. Si yo no lo he visto, no creo que ande por casa ni en pijama, las cosas como son. Y bueno, y dicho esto, y termino con esto, estupendo autor y digno heredero de una tradición literaria que en España es realmente escasa. Es de la gente que va a la raíz, a lo importante, y encima lo ha hecho con una enorme amenidad. Da gusto leer el libro. Pues nada más, yo pedir disculpas, has visto que he hecho un resumen sensacional de todo lo que había escrito. Pero bueno, hay que leer el libro. Alfonso, me has asegurado que ibas a ser breve, pero lo has sido. Pues, llegando a la hora que he llegado, no queda otra. Capacidad de concisión, claro que sí. Bueno, pues una vez terminadas las dos intervenciones, como les dije al principio, se abre el turno de preguntas y bueno, pues que será moderada por Paloma. Sí, adelante. ¿Quién levante, lo ves? Sí, el señor. Sí. Porque como empiece a preguntar yo, no acabo, ¿eh? También. Adelante, Pedro. Bueno, José María, felicidades por el libro, que además de ser, tiene un rigor histórico maravilloso, pues está escrito con un estilo literario fantástico, así que te felicito y sabes que he venido desde Canarias, he cruzado los mares para estar de aquí y escuchar tu exposición. Bueno, yo creo que en el libro el leitmotiv de algún modo es o se trasluce el origen seminal de todos los males que padece España, que es la transición y lo que pasó en ella. En este caso se materializa en la Constitución, que como muy bien dices al inicio del libro, es una carta otorgada. Esa mitificación y esa mistificación, puesto que España es el único país del mundo que tiene un día consagrado a la Constitución, donde lo que hubo realmente fue un reparto del botín, ni siquiera hubo unas elecciones constituyentes, era un poder constituido que se filtró en secreto por Pedro Altares, que se estaba redactando una constitución que luego el país publica, así es como se redacta la Constitución, que lleva impresa la destrucción de España, que fagocita e incorpora los nacionalismos y secesionismos a la Cámara de los mal llamados representantes, así como la organización territorial y así como el sistema de listas proporcional y todo lo que deriva en ello. Yo creo que de algún modo en esa mistificación, en ese mito es donde juega el papel más importante la figura del rey Juan Carlos y todo lo que ha venido después. Pues simplemente un análisis sobre este asunto para escuchar tu opinión, y ya que estamos en la sala Larra, viene muy bien una frase de Larra en una de sus crónicas que creo que se llamaba El casarse pronto y mal, y que dice algo así como que a veces el buen gusto proscribe lo que la ley permite. Eso creo que en España ha faltado mucho, y gracias por haber escrito este libro. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, yo no he querido, al hablar de la Constitución, era muy importante explicar de qué manera
se redactó, y yo sé que hay autores como Trevijano, que tú lo has tratado mucho, que ve un pecado original en el hecho de que los españoles fueran a votar el 15 de junio del 77 sin saber que estaban eligiendo unas Cortes Constituyentes. Pero aparte de esto, lo cierto es que hubo voces como la de José María Gil Robles, que denunció que el término nacionalidades, y otros muchos, ¿verdad?, podía inocular ya lógicamente la pretensión de esas regiones, porque se dice que las regiones y nacionalidades tienen el derecho a la autonomía, pues que ya esas regiones convertidas en nacionalidades pues van a exigir su parte de Estado, ¿no? Don Juan Carlos confesó a José Luis de Vilallonga que las últimas palabras que escuchó de Franco fue cuando le dijo: Alteza, solo le pido o solo le ruego que mantenga la unidad de España. Es decir, que Franco, ya advertido por Utrera Molina, y traemos aquí el pasaje, y por otros, las inquietudes de don Juan Carlos, comprensibles, la de llevar a España una monarquía parlamentaria al uso de la que pudiera haber en Suecia o en Dinamarca o en Inglaterra, pues iba a ser un régimen de partidos políticos. Ya Franco, como le dijo a Bernard Walters, sabía que las cosas iban a ser distintas, pero al menos lo que más le preocupaba es que España no se deshiciera. Yo creo que nosotros estamos huérfanos de la España que conocimos y que España se ha deshecho en gran medida, y que la pretensión de los nacionalistas de que los restos españoles, cuando llegáramos a Barcelona o a sitios de Cataluña o nos sintiéramos extranjeros, lo han conseguido, y que queda poco de España como realidad, como circunstancia en muchas partes de nuestro territorio, y ese es un fracaso de la Constitución. Ese es el análisis que yo hago. Es un fracaso del sistema de las 17 autonomías de Clavero Arévalo, y creo que don Torcuato no lo hubiera permitido, creo también que don Juan no lo hubiera permitido. Dices, es que tú dices que don Juan hubiera sido mejor rey. Bueno, creo que no hubiera sido peor rey, hubiera sido rey con 63 años. Don Juan nunca tuvo grandes veleidades por el dinero. En fin, algo podía aportar, y desde luego le pegó un capón a su hijo cuando nombró a Suárez. En fin, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Pero ¿puedo hacer yo una? Sí, un cómo poco? no. Solo es porque al hablar con Pedro has nombrado a Trevijano. Entonces yo creo que ahí pensaban hacer algo mucho más abierto, pero a Trevijano nunca le dejaron entrar en el gobierno. Y eso no dependía ya de Torcuato, que Torcuato lo hubiera metido. Bueno, vamos a ver, creo que García Trevijano queda fuera del juego político porque los que estaban con él, tanto en la plataforma, Pedro además, como en la Convergencia, ¿no?, y en la plata-junta resultante, pues lo orillaron y traicionaron el pacto. ¿Cuál era el pacto de la izquierda? La izquierda pensaba, la izquierda y no solo la izquierda, tenía un lema: muerte de Franco solo hay una, hay que aprovechar el momento y habrá que ir a la huelga general revolucionaria. Pero todo aquello fracasó. Las previsiones de la Operación Lucero, hechas por Peñaranda y por el SECET y San Martín, funcionaron bien. Entonces, no se produjo ese desorden. Entonces, cuando se aprueba la ley para la reforma política, y yo les ruego que ese capítulo lo lean, porque este libro se puede leer por capítulos, no hace falta que lo lean entero, pueden ir. Entonces, creo que es apasionante el debate de la ley para la reforma política. Primero, porque es un diseño intelectual, nadie lo niega, de Torcuato Fernández Miranda. Ahí coincido con Victoria Prego, que le entrega un papel, él lo ha escrito en Navacerrada en unos días y lo ha mecanografiado, y él no quiere figurar como autor, pero es el autor. Lógicamente Suárez no. Suárez petulantemente le dice a Alfonso Osorio: he estado trabajando en esto, y se lo entrega, como si lo hubiera hecho Suárez. Bueno, la ley para la reforma política, el debate en esos días de noviembre del 76 es apasionante, y todos tienen cosas muy importantes que decir. Y lo que dice Blas Piñar en su último alegato me parece realmente brillante, porque le dice dos cosas: don Torcuato, presidente, por favor, ceda usted la presidencia a otro miembro de la mesa y debata con nosotros, porque usted
ha manifestado que está a favor de la ley para la reforma política. Y en última instancia les dice una cosa tremenda a los procuradores, le dice una cosa tremenda, que es, vamos a ver, le dice, vamos a preguntar al pueblo, dice Blas Piñar, ¿quieres democracia orgánica o inorgánica? Pueblo de España, ¿quieres el régimen de Franco continuándolo, perfeccionándolo, o quieres un régimen liberal de sufragio universal, partidos políticos? Y si el pueblo español, el pueblo de España lo quiere, no se lo voy a escamotear. Es decir, que Blas Piñar, esos que dicen el búnker, lo que venía a decir, oiga, dígase a los españoles, monarquía o república, que decía Trevijano. En tal caso, podía haber resultado, como ocurrió con don Humberto de Saboya, podía haber resultado república. Y dígase a los españoles, ¿quieren el movimiento nacional o quieren un régimen de partidos? O sea que yo creo que Antonio García Trevijano, mi opinión personal es que, al igual como le ha sucedido en cierto modo a Fraga, como le sucedió a Serrano Súñer, son personalidades tan sobresalientes, tan brillantes, que en cierto modo opacan o dejan en sombra a los demás, y por lo tanto hay un cierto rechazo hacia él. Y el pacto al que había llegado con Carrillo y con Felipe González era que no pasarían por la ventanilla del Ministerio de la Gobernación, del registro de partidos políticos. Y al final cada uno cogió sus papelitos y se fue camino del registro, y ahí orillaron y dejaron fuera a Trevijano. Siguiente pregunta. Javier de la Vega. María, bueno, enhorabuena. Tuve ocasión hace unos días de charlar contigo y darte la enhorabuena y hacerte comentarios más extensos sobre el libro. A mí me ha gustado muchas cosas, pero hablabas antes de la Santa Transición. Y dentro de la Santa Transición hay un personaje que hoy día es un tabú en España hablar mal de él, que es Adolfo Suárez, ¿no? A mí me ha gustado que haces una descripción que personalmente encuentro muy fiable de el Adolfo Suárez político, oportunista, aprovechado, que en algún momento él tiene la obsesión de que él como mínimo quiere llegar a ser ministro, y claro, que va muy en contra de esa santificación también que tenemos, que por supuesto no va en demérito de bueno, pues toda su labor al frente de los dos primeros gobiernos, ¿no? Pero tú eres consciente, me imagino, y sé que lo intuyo que lo eres, pero también que te da igual, que por esa vía te van a llover muchas críticas. Bueno, sí, lo asumo, pero como tú sabes, la forma en que me he aproximado a los personajes es siempre como haría el maestro Montanelli. Tú te has criado, Javier, en Italia. Montanelli, antes de hablar de ningún personaje, hacía una apreciación personal. Entonces, al entender al personaje en sus circunstancias vitales, en sus circunstancias, el juicio siempre va a ser mucho más humano. Por lo tanto, a mí la personalidad de Suárez como biografía me parece apasionante. Es un hombre que arrastra un trauma personal, no se lo voy a decir a ustedes para que lean el libro, parecido al trauma personal biográfico de Franco, muy parecido, familiar. Ese trauma me ha apoyado en muchos testimonios de los que estuvieron con él cuando llegó a Madrid, como Eduardo Navarro. También lo ha conocido don José Miguel Ortiz Bordas, los que le trataron, también lo trató don Tomás Zamora, los que le conocieron. Tuve la suerte de hablar con muchos de sus ministros. Entonces, como biografía, es un hombre apasionante, un hombre que, si seguimos su recorrido vital, igual que el de por dónde vivieron los personajes, pues desde Comandante Fortea, pasando a Arapiles, en Rodríguez San Pedro, pasando por la Castellana, hasta llegar luego al piso de Puerta de Hierro, para luego la Florida, para luego Antonio Maura 4, todo el edificio, para la Casa de Mallorca, la Casa de Ávila. Es decir, en la política le pasó lo mismo, tuvo que ir poquito a poco, no se saltó ningún peldaño de la administración.
A veces salió de un lado para entrar en televisión, pero incluso en televisión pasó primero por director de informativas para luego ser director general y ostentó todos los cargos. Y entonces pero era un hombre que confesaba no haber acabado un libro, era un hombre con unas grandes limitaciones, un hombre de una tremenda simpatía personal, que sabía orientarse y colocarse cerca de los que... Estuvo muy cerca del círculo de Carrero siempre, y luego con Herrero Tejedor, evidentemente, y luego cuando vio la oportunidad, pues aquel hombre que había sido un hombre de Franco y falangista acérrimo, pues arrastraba ese complejo y le decía a Alfonso Osorio que él era socialdemócrata y que le iba a disputar a Felipe González la socialdemocracia. Ese es el problema, para mi gusto, de Suárez. Bueno, felicidades y enhorabuena a José María Blanco por presentar en el Ateneo este hermoso libro y cuyo título va a hacer mucho ruido, que es impactante. Y nada menos que aquí en el Ateneo, en la sala Mariano José de Larra, un muchacho que salió de aquí pitando con sus papás, igual que Víctor Hugo, que se crió por estas calles, porque aquí venía la Santa Alianza. Bien, para la cuestión, aquí se trata de saber si si somos monárquicos o no. Sucede que cuando este muchacho, bueno, nacido en Roma, en el exilio, una apátrida, no tiene pasaporte, hay que, como miles y miles de españoles de la diáspora fueron apátridas gracias a un criminal de guerra, Fernando Usures, que les dijo que no eran nada. Pues ese muchacho, su partida de nacimiento está en el mismo cajón que tengo la mía, en la calle de San Bernardo, en el Ministerio de Justicia. Ahí está su partida de nacimiento, porque ha nacido en el exilio, hay que decirlo todo. Entonces viene aquí y nos resuelve una papeleta muy grande, enorme. Y decirlo todo, a ese muchacho no lo pone el caudillo, no lo pone el caudillo, lo pone el Pentágono, señores. Yo cuando vengo aquí, ya están firmadas las bases norteamericanas. Y aquí esta gentuza se corta un pelo. Ya no hablan lo mismo, ni llevan la garrapata roja aquí, y ya se están cortando un pelo. Entonces, se está blanqueando. Mirad qué blanquito está la señora. Se está, menos hablar de Juan Carlos, el mayor respeto, porque nos sacó de una tremenda cuestión. Él vivió en más democracias y más países constitucionales que ninguno de los que estamos aquí. Ha citado usted todos los países que vivió. Sí, vivió repúblicas, vivió regímenes democráticos. Cosa que aquí la cosa estaba muy fea, pero muy fea. Gracias por ese libro, que lo lea mucha gente y que conviene. Y luego, pues eso que el título es impactante, pero que no me vistan el muñeco. Es lo que somos. Y pregúntense ustedes si hay monárquicos aquí. Porque monárquico es un país como Suecia, como Francia, o como si acabé de decir Inglaterra, pero España monárquica. ¿De cuándo acá? Si aquí ha habido 40 taifas, que es lo mismo que decir reinos, y 40 reinos por arriba y 40 reinos por abajo. Aquí no hay monárquicos. Aquí es a la pilla. Y aquí lo gobernaban, ¿cómo se llamaban? No se llamaban diputados, ¿cómo se llamaban? Procuradores. Procuradores. Gracias, Gaspar. Bueno, lo que está claro es que este libro hay que leérselo porque no sabíamos que era tan amplio el tema. Bueno, ahora le va a contestar, por supuesto, pero es que me hace mucha gracia por lo que ha dicho del título. Lo que ha dicho del título, yo cuando
leí el título, pero no nos vamos a enrollar ahora de dónde sale. Yo pensaba que iba a hablar más de Don Juan, y todo lo contrario. O sea, yo pensaba, pues el rey que no reinó. Pero luego me ha encantado que haya salido el tema de Trevijano y el de Suárez, porque de Suárez, yo que llevo, no soy nadie, llevo mucho tiempo trabajando en prensa, casi nunca nos han dejado hablar mal de Suárez, y no lo entiendo. Porque de esos lodos estos barros, y ya. No, con esto que estaban diciendo, para que no se me olvidara. No, pero el tema es que Paloma, el libro toca de todo. Yo creo, me he centrado quizá más en lo que ha supuesto la transición y la mitificación de la transición. Y creo que don Juan Carlos le trato con rigor y con respeto, y también hay una parte, Alfonso, que le trato con respeto, hay una parte crítica por aquellas cosas en las que pudo comprometer a España, porque es verdad que sus años de reinado con facultades ejecutivas fueron muy pocos. Fueron desde que asume en octubre del 74 la jefatura de Estado de forma interina, hasta el 78, en el que se convierte en el cero absoluto. No, yo lo que decía es que en el libro, perdona, yo lo que decía es que en el libro le tratas no con respeto, con cariño. Con cariño. Que es un término distinto. Y también vivimos unos momentos ahora en España que nos hacen ser especialmente pesimistas en el juicio de todo lo que ha ocurrido. Porque mucho de lo que nos está pasando o que estamos padeciendo, sufriendo y soportando, era realmente inimaginable incluso para los más bien intencionados. Hay muchos pecados. Yo no me siento, después de escuchar y de leer el libro, no me atrevo aquí porque me siento como una gallina en un baile. Yo de esto absolutamente ignorante, pero es cierto que vivimos un momento político, social, cultural, nacional, que nos hace mirar lo que ha ocurrido estos 50, 60 años con un pesimismo atroz y ser mucho más duros. Muchos de los pecados que ahora se abaten sobre nosotros son consecuencia no de la mala intención, bien de la estupidez, de la ingenuidad y de la ambición humana. Entonces, lo que tú cuentas, es decir, lo que dices de Suárez, en Suárez es la historia de una ambición, pero es que es un personaje, siendo excepcional, muy común en el comportamiento, y de otros de los que salen en el libro. Entonces, yo no lo sé, es decir, a mí me ha encantado el libro y me ha revelado muchas cosas que, a pesar de haberlas vivido por la edad que tengo, las ignoraba completamente respecto a la transición. Y yo viví la transición, yo tengo ahora 73 años, 20 más que tú, fíjate si dan tiempo para ver cosas, y mucho de lo que he leído ahí para mí ha sido una verdadera sorpresa. Pues sí, yo creo que se revelan muchas cosas que normalmente se dejan a un lado de cómo se llevó a cabo el proceso. Se obvia muchas veces ese decreto de prescripción de delitos, de la ley de amnistía. Hay cuatro momentos, ¿no? Un indulto general, luego el primer Consejo de Ministros de La Coruña del 76, de julio del 76, con un primer indulto que no alcanza los delitos de sangre. Como aquello no era suficiente para mucha gente de ETA, pues se rectifica o se amplía en marzo del 77, y luego ya en octubre del 77 se amnistían todos los delitos. Los que aquí al lado mataron a 13 españoles, 13 ciudadanos en la cafetería Rolando, los asesinos los ha encontrado Manuel Cerdán hace poco en Francia. Esos nunca pagaron sus culpas, ni siquiera fueron investigados, del que los asesinos de Carrero y de los dos hombres que iban con Carrero. Siempre que apunto un asesinato trato de decir los nombres, no solo del general que iba, sino también del conductor o de eso, porque al final es como cuando matan a Aldo Moro, y a 5 servidores públicos que iban con él antes de su secuestro. Eso hay que contarlo, ese es el precio. La transición no fue perfecta. Prueba de ello es que hay 900 asesinatos de ETA y del Grapo. Prueba de ello es que es el episodio del 23 de febrero, que está contado como una cronología minuto a minuto, acogiendo en gran medida la tesis de Jesús Palacios, de que es un golpe del CSIC, no es un golpe militar, es un golpe del CSIC con armada. Y luego la transición también, en la transición en esos años,
se vivió la irrupción de una tremenda inseguridad, delincuencia, droga, y hay miles y miles de familias españolas que han perdido a sus hijos o han visto su vida truncada por culpa de la droga. Eso se vivió en esos años y había que contarlo. No podemos seguir contando el cuento rosa de Juan Fernández Miranda y Victoria Prego. Esa es mi opinión, entendiendo que hubo cosas necesarias, muy bien hechas, y que había que dar el paso de un régimen al otro. Pues pero no como se hizo. Es verdad que fue un paso muy duro. Sí. Pero porque ahora es como lo mejor la transición, que tampoco fue, o sea, es que fue exactamente una transición, no ahora es lo... Pues Paloma, yo me pregunto por qué dice Juan Fernández Miranda que hay que defender la transición, o dice Cebrián, tu compañero, que se está traicionando a la transición. Y yo pregunto, ¿hay que defender o hay que atacar o traicionar algo? ¿Hay que defender la transición? Yo creo que, por ejemplo, el franquismo no hay ni que defenderlo ni que atacarlo, hay que contarlo. Y esto es lo mismo, el régimen, este periodo de la historia hay que contarlo. No creo que haya que defender la transición, hay que... Pero ahora mismo es como lo mejor que se ha vivido en España. Bueno, y es un trance difícil hasta de... ahora, es como lo de la España de las autonomías. Sí, en este momento yo no creo, y eso ha cambiado en meses, yo no creo que la imagen, la idea que tienen muchos españoles de la España de las autonomías, alabada, al final el descubrimiento es que vale para las fiestas, pero no vale para los funerales. Y algo que no vale para los funerales, no vale para nada. Las cosas como son. Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta, no una exposición. ¿Vale? Ay, perdón. Gracias por elegir SN Editores. Soy el editor del libro. Anda. Para elegir SN Editores para publicar este gran libro. Pero mi pregunta no es como editor, o sí, pero más como lector. Terminas el 23 de febrero, más o menos, y dejas a entrever que puede haber una segunda parte. Esto como editor me interesa mucho. No sé si en esa segunda parte la tienes en la cabeza, y segundo, no sé si le vas a poder tratar con el mismo cariño que decía Alfonso Roth. Perdona. Bueno, en primer lugar, Álvaro Romero, te doy las gracias públicamente por querer editar este libro, que tú sabes que las otras editoriales con las que venía publicando, Almuzara y La Esfera, no han querido. Y hay otras que no han querido, porque no creen que este libro hace leña del árbol caído. Y entonces no han querido. Bueno, muchas gracias. Creo que SND, el editor, se está editando muy bien y con títulos muy atractivos. Ha sido muy fácil trabajar contigo y estoy en tus manos para... El problema de la segunda parte, yo me centro hasta el año 81 y hay un capítulo que dice la Dolce Vita del rey a partir del 23 de febrero. ¿Por qué? Porque a partir del 23 de febrero lo que hizo o no hizo don Juan Carlos le supuso tal rédito que fue elevado a los altares, y él se sintió en una impunidad tal para poder vivir de una forma muy libertina, por decirlo así. Y traigo los testimonios que nadie ha podido negar, porque el jefe de los espías, Manglano, lo dejó apuntado todo. Entonces son demasiadas cosas. Creo que para ese libro ya hay muchos voluntarios, ya hay autores que están escribiendo o han escrito sobre esta otra parte de la vida del rey. Entonces yo, si lo hiciera, lo haría también como crónica de España, que es una forma de, como antiguamente los reyes de Castilla, la historia se contaba como crónica del rey don Juan III, pues crónica de don Juan Carlos, ya no desde hasta culminar la transición, sino desde pues a partir de los años 80 hasta que Dios diga, ¿verdad? El único barco que ha tenido don Juan Carlos se lo regaló el rey de Arabia, el Bribón. Luego los pelotas le regalaron uno, pero bueno, se subió en él. De barcos, modestamente, sé mucho porque soy marinero. Y el único hospital que tiene Marbella lo ha puesto el... Yo he navegado con don Juan Carlos. El único hospital de Marbella y de Málaga. Yo he sido marinero de Juan Sebastián del Cano. Yo le puedo, y cuento en el libro el saltillo de quién era, que era el barco de Galíndez, qué marinero llevaba. Es decir, don Juan era un hombre de mar,
un auténtico hombre de mar, y cuento cómo se paga el Fortuna, con el préstamo de Escame de 600 millones de pesetas y los otros dineros. Pero ya es la otra parte, es a partir de los años 80. Don Juan Carlos dice este libro, que no lo digo yo, que don Juan Carlos decide ceder la casa de la Mareta en Lanzarote que le regala el rey Hussein de Jordania para que no le pongan pegas para tener el Fortuna. El Fortuna era esencial en aquellos momentos para la vida que llevaba en Mallorca don Juan Carlos. Dicho sea con todo cariño. Y la Mareta ahora para Zapatero. No, para Zapatero no. No, para el amigo de Zapatero. Sí, también. Sánchez. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber participado, por haber estado tan atentos. Gracias, Alfonso, por haber venido, que ha sido una odisea. Tienen a su disposición libros por si los quieren comprar al fondo de la sala. Y gracias, José María, por haber venido aquí.